¿Cómo les va? Muchísimas gracias por llamar. Y bueno, estamos tratando de entender qué está pasando en Rosario, ¿no? La verdad que creo que 10 jefes de policía, actualmente que han asumido las autoridades provinciales, un nuevo ministro de seguridad, siguen los asesinatos con un fuerte sello narco. ¿Cómo se puede explicar, cómo nos puede explicar qué está pasando ahí? Esta es una historia que se remonta a 45 años atrás, cuando llegó el primer cargamento de 200 kilos de cocaína desde Bolivia a la Argentina, nada menos que al puerto de Rosario, en la zona franca boliviana. Era un negocio entre la dictadura de Panzer en Bolivia y la de Videla en la Argentina. A partir de entonces empezó una circulación que no cesó durante estos 45 años, y en forma paralela comenzó a socializarse el consumo, especialmente a partir del año 2007, y es en el año 2007 cuando Los Monos, una de las bandas más emblemáticas de lo que se denomina la narcocriminalidad aquí en Rosario, se establece como gobierno de facto en 3 barrios rosarinos. Esta es una definición muy precisa que hace el juez Juan Carlos Viena en el año 2014, cuando determinó que se hicieron cargo de las casas y las calles del barrio Las Flores, La Granada y 17 de agosto. A partir de ese momento comenzó la pérdida de los barrios como espacios democráticos de convivencia y empezaron a aparecer las condiciones existenciales impuestas por estas bandas. Condiciones existenciales que van desde generar empleo informal violento a través nada menos que de 2 grandes negocios como son el narcotráfico y el contrabando de armas, Sí. y con la complicidad de los nichos corruptos de la policía. Eso hoy termina generando este desmadre que ustedes perciben a través de las noticias. Ahora, ¿qué está pasando con el Estado que se ve impotente? La verdad que uno tiene la sensación de que la situación, no sé cómo lo viven ustedes, pero va escalando. ¿Qué pasa con el Estado y en todo caso el comportamiento de la política, ¿no? Que debería estar unido frente a un escenario espantoso? Lo que nosotros entendemos es que hay nichos corruptos de la policía, del servicio penitenciario, también miradas cómplices, especialmente de la justicia federal en Rosario, que durante años durmió un sueño bastante parecido a la complicidad. Y después, como este es un problema político y económico, no tiene nada que ver con lo militar, la cuestión pasa por cortar el lavado de dinero, que no se corta porque la sangre derramada está en los barrios, pero el dinero se lava en el centro de la ciudad. Y hay sectores de la política, especialmente la política que ha gobernado la provincia de Santa Fe de distintos signos en los últimos 40 años, los partidos mayoritarios, nunca han querido extirpar, por varias razones, algunas que desconozco, pero no han querido extirpar esos nichos de corrupción. Y eso genera entonces zonas liberadas. Y esta narcosoncera, decimos nosotros, de creer que hay un Estado ausente. No, es un Estado presente pero de forma corrupta. El Estado también puede estar presente de forma virtuosa a través de una escuela, de un Claro. hospital, de una obra pública, pero también de forma corrupta con la policía corrupta que libera zonas. ¿Por qué está señalando en este caso también al servicio penitenciario como responsable de esta situación? Porque en principio uno podría pensar entonces que los narcos que están en las cárceles siguen operando como si estuvieran en la calle. Efectivamente, es así. La mayoría de los hechos que se están investigando determinan que las órdenes vinieron desde las cárceles. Por eso hay tanta bronca y tanta repetición en el pedido de que haya inhibidores de señales para que no funcionen los teléfonos celulares de adentro de las cárceles. Y esa es una materia pendiente que también tiene mucho que ver con las deudas de los distintos gobiernos, nacionales y provinciales. El nacional porque hace casi nada sobre la cuestión del tráfico de armas. Es más fácil encontrar un arma hoy que un trabajo estable y en blanco en cualquier lugar de la provincia, pero Claro. fundamentalmente en Rosario. Y después sobre lo que entra y lo que sale por los puertos, que es otro tema realmente directamente vinculado a esto. Y en lo provincial, en lo que nos concierne a nosotros, no haber podido generar una nueva ley de intervención en la policía para que no sea solamente el Poder Ejecutivo el que intente controlar, administrar, construir política pública de seguridad democrática, sino también el legislativo. Claro. No se ha podido hacer y ahí también hay un grado de complicidad de la política. Ahora, Carlos, la verdad que en este escenario tan
horroroso. Uno escucha declaraciones como, por ejemplo, porque además generan un caldo de cultivo para que hay un sector de la sociedad escuche estas declaraciones, como la de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad del gobierno de Macri, que dice, yo meto el ejército y me llevo todos por delante, y se termina en 5 minutos. ¿Es así? ¿Es posible? No, porque Patricia Bullrich sabe que eso además lleva a un genocidio, porque ella fue ministra de Seguridad. Yo tuve el privilegio de estar en minoría, obviamente, en la Cámara de Diputados de la provincia. Muchas veces charlé personalmente con ella, discutimos sobre estas cuestiones. Ella copia totalmente lo que dice la DEA, aquel organismo creado por Nixon el 1 de julio del 73, que a partir de la década del 90 impone la idea del narcoterrorismo. Y con eso el narcoterrorismo, cuando México hizo que el ejército se metiera a sugerencia de Estados Unidos, se produjeron 300.000 víctimas. El ejército mexicano se convirtió en el primer cartel narco del mundo y puso a un gerente, Miguel Ángel Gallardo, que después generó otros tipos más conocidos como Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, o el Chapo Guzmán. Pero el ejército generó un genocidio, creció el narcotráfico y desplazó a los colombianos. En Colombia, que se hizo lo mismo, narcoterrorismo, también esa idea. El ejército, 800.000 víctimas, dice Petro cuando asumió el año pasado como presidente, y además hoy sigue siendo Colombia la primera exportadora de cocaína. Brasil, cuando se introdujo en la favela con el ejército, produjo 40.000 víctimas, y Brasil hoy sigue siendo el segundo exportador de cocaína de América al mundo. El tercero somos nosotros. Y meternos en esa cuestión genera más narcotráfico, más violencia y más costo social innecesario. La verdad que tremendo. La última consulta, ¿qué está pasando o cómo se vive en el ámbito de los medios? Porque usted también es periodista, ha formado parte incluso de la actividad gremial, sindical, como periodista, porque la verdad que hubo también atentados en contra de algunos de los medios, y uno empieza a pensar que de nuevo el oficio de ejercer el periodismo en Rosario es una profesión de riesgo. ¿Qué está viendo usted ahí? Es un problema. La semana pasada justamente a un muchacho del Diario del Ciudadano le pegaron, Pablo Soria, en una localidad cercana a Rosario, bandas también que son narcopoliciales y que además cobran peaje para pasar en determinados lugares del barrio a determinadas horas. Por eso digo que la figura del gobierno de facto me parece que es muy importante destacarlo. Claramente lo que nosotros estamos sugiriendo, como pasa en otros lugares de América Latina, como pasa también con las mujeres golpeadas, que haya un botón antipánico especialmente para el trabajo de lo que tiene que ver con los mobileros o con las trabajadoras y los trabajadores de prensa que hacen tareas de calle. Tienen que tener un botón antipánico como mínimo, y eso todavía ni siquiera se implementó. ¿Fue una exageración que el año pasado una mobilera tuviera que ir a un barrio con un chaleco antibalas o no? Eso fue una decisión de la empresa, una empresa que además es multinacional como Telefe. Entonces eso decidieron, lo mostraron de esa manera y generó mucho rechazo incluso entre las propias trabajadoras de prensa y los propios trabajadores, pero fue una decisión de la empresa. Bien, Carlos, muchísimas gracias por este contacto con el EB12, por entregarnos una imagen de lo que está sucediendo allí en Rosario. Muchas gracias y que tenga buen día. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Estuvimos dialogando con Carlos Delfrade, periodista y diputado provincial en Santa Fe.